Entrevistas en sintonía con vos. ...20 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Ya lo tenemos en línea a Jaime Jorquera, que es abogado integrante de Mesa Positiva VIH. Jaime, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho bien. Bueno, muchas gracias, Jaime, por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos. Queremos charlar del tema de la modificación del proyecto, ¿no? Ingresó a la legislatura chubutense el proyecto de ley que impulsa la modificación de la ley de SIDA, sancionada en diciembre del año 2000. Bueno, quería preguntarte a grandes rasgos en qué consiste. Sancionada en 1992. La única y primera ley que nosotros tuvimos con relación al tema es del año 91-92. O más vieja incluso todavía, o sea, más Tiene atrás. 30 años. Claro, yo pensé que eran 2 décadas. Una locura. ¿En qué consiste esta ley que vos comentás que fue en los 90, que ya tiene, bueno, entonces más de 2 décadas? ¿Y cuáles son estas modificaciones que propone el proyecto, no? Las principales modificaciones que tienen es la incorporación de las personas como sujetos de derecho dentro de la ley. Sí. Con esto me refiero a que hablan de las personas, de sus derechos, de las garantías, de los niños y de las niñas que nacen con VIH, de las ancianidades. No se nombran poblaciones claves específicas, pero se las nombra también. Tiene todo un capítulo de garantías y derechos laborales, hay un capítulo específico para mujeres y cuerpos gestantes, hay jubilaciones anticipada y pensión no contributiva, así como muy a grandes rasgos, y creo que de las cuestiones más importantes es la incorporación en el primer artículo de la investigación de producción nacional de medicamentos y investigación para la cura. Claro, o sea, en el momento en que esta ley fue sancionada fue algo muy importante, pero como estamos en el 2021, obviamente es necesario el ayornar, ¿no es cierto?, esta ley. Y después de tantos años de trabajo y de lucha, ¿qué significa desde lo emocional, no, esta posibilidad de poder modificarla? No sabemos, no sabría decirte. El otro día quedábamos como medio anonadados porque nunca habíamos llegado tan lejos con el tratamiento de la ley. Nunca habíamos logrado salir de la última comisión. Mucha alegría, yo también soy abogado, así que esta ley me genera como una satisfacción laboral de cara a la protección de compañeros y de pares, pero también un alivio. La otra vez le decía a mi viejo, digo, Dios, necesito que salga la ley porque necesito descansar un rato. O sea, es como decir, déjenos descansar los diputados y los senadores porque viven rascándosela muchas veces. Son pocas las veces que sesionan, son pocas las veces que trabajan 8 horas, como la mayoría de nosotros. Para nosotros significa esto, es como decir, bueno, ya está, lo hicimos, después hay que ver el decreto, después hay que ver la implementación, después hay que seguir, o sea, esto nunca se termina. En Argentina, por momentos, las cosas nunca se terminan, pero bueno, ya tener la ley es un mega paso. Bueno, primero te saludo, Jaime, ¿cómo te va? Víctor Timoneda es mi nombre, y preguntarte acerca de cuestiones específicas. Por ejemplo, a ver, hoy 2021, como lo hablabas recién con Carito, ¿crees que sigue existiendo ese estigma social hacia la población con VIH? Por ejemplo, no sé, buscar laburo, en las relaciones afectivas mismas, etcétera. Hay muchísimas cuestiones a tratar. Sí, sigue sucediendo esto. Es más, yo creo que en realidad hoy el gran problema que tenemos es social y cultural. Claro. No es médico, no es de salud. Si bien tomar medicación no es gratuito y todos los problemas sí son sociales y son culturales. Eso es porque, o sea, hablando muy rápidamente, vamos a dejar un montón de cosas por fuera, pero eso tiene que ver con 2 cosas. Uno, el VIH mató a 45 millones de personas y eso no lo podemos desatender, la carga que lleva, la carga histórica. Los medios en su momento se encargaron de hacer mierda todo el tema del VIH, se encargaron de dejárselo delegado y afectado a una sola población. También fue muy complicado en su momento el VIH porque no teníamos los avances tecnológicos que podríamos tener hoy, e incluso cuando los tuvimos tampoco teníamos los medios de comunicación suficientes para transmitir cuáles eran las vías de infecciones, cuáles eran las vías de prevención, y después a eso le sumamos de que
a los estados en general no les gusta hablar de VIH y a la gente tampoco. Entonces, si empezás a sumar varios de esos factores, te encontrás con una población que a mí me ha pasado. Hay gente que le preguntas, ¿sabes lo que es el VIH? Es un virus. Claro. Y bueno, no pueden aportar mucho más allá de eso. Y a esto sumémosle un problema actual, que es la falta de la correcta implementación de la ley de sexual integral. Digo, si nosotros como ciudadanos fuéramos viendo desde el colegio primario en los últimos años y al principio que el VIH es un virus, que se transmite por vías sexuales, transfusiones, que con una medicación se va tratando, hablen de qué es lo que es indetectable, igual intransmisible, seguramente la juventud cuando llegue a su edad sexualmente activa no tenga esa situación con el VIH, porque lo vive en el colegio, sabe qué es, lo entiende. Pero sí, el gran problema es ese. Y bueno, laboralmente también. Yo justo ahora, hace 2 meses atrás, metí un juicio no por laboral, sino por violación de secreto profesional, en el cual una médica pone por debajo del sobre el diagnóstico de un muchacho que, bueno, le hace perder el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sigue pasando. Los médicos son grandes funcionarios del Ministerio del Miedo muchas veces. Hasta hace muy poco, no sé si lo recuerdan, una ex ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo la peste rosa. Y hace 2 o 3 años atrás, cuando se hablaba de interrupción voluntaria del embarazo, el médico Albino dijo que el virus del VIH traspasaba la porcelana. Sí, increíble. Ergo también traspasaba lo del preservativo, o sea, y eso salió en discusiones nacionales, o sea, es complejo a veces el escenario. Te pregunto, Jaime, a ver, ya que estamos hablando acerca de lo estrictamente médico, ¿cómo es convivir para los pacientes con VIH la pandemia, sobre todo lo que fue la gran esperanza que tuvimos todos, que es la vacunación misma? En su momento se denunció que se violaba el principio de confidencialidad, y también en una nota te leí una frase cruda, pero cierta, se generalizó algo que algo habremos hecho, a ver, vivir con VIH, y por eso también tengamos que vivirlo en secreto. Bueno, me parece dura pero real la frase que dejaste en su momento. Bueno, voy a tener que empezar a revisar mis archivos. Sí. Escúchame, ¿cómo se vivió con relación al... yo siempre creo que hay una fantasía automática en querer todo relacionarlo y todo combinarlo y que todo forme parte de algo. Al principio sí, las conexiones inmediatas más rápidas que podías hacer era esto. Digo, sobre todo pasaban en los lugares más chicos. Fulanita salió, tiene el virus, avísenle. O sea, se empezó a hacer como una especie de casa de bruja. Claro. De las personas que vivían o que tenían COVID, porque se había armado toda una psicosis. Bueno, una situación similar se sucedía en su momento con el VIH. Hoy pasa en mayor o menor medida. Hoy el comentario a lo sumo es, uy, fíjate, no cojas con ese porque tiene el bicho, o uy, no, ese que tiene SIDA, ¿viste? Esas cosas siguen pasando. ¿Son en su mayoría? No. Podemos rescatar que hay un montón de gente que no lo sucede. Yo creo que lo que me refería con respecto a vivir en la clandestinidad tiene que ver con esto. O sea, nosotros nos obligan en algún punto a vivir en la clandestinidad en la medida en la que no se trate el tema. Porque nadie quiere salir a decir que vive con una situación que es discriminante, que es problemática, que es complicada. En la pandemia, la complicación más grande que tuvimos fue dentro del sistema de salud, la falta de atención médica, el cierre de las obras sociales, la gente que vivía sin socializar su diagnóstico, entonces no podía buscar sus pastillas, perdía la adherencia, no podían salir a buscar los medicamentos. Se generaron como varias complicaciones. Después las personas que no quisieron salir a trabajar porque tenían mucho miedo, estamos hablando de la pandemia cruda, abril, mayo 2020, cómo justificaban sus ausencias por medio de un certificado médico, como un joven de 25 años que visualmente se veía saludable, entre comillas, formaba parte de la población de riesgo. Bueno, porque tengo este certificado, pero ¿y vos qué tenés? Entonces estaba en riesgo. La triple dimensión de riesgo que hicimos en su momento en vivo y lo analizamos, era esto, era salir a una situación pandémica que no sabíamos cómo se manejaba, la exposición laboral y la exposición del diagnóstico, la exposición al despido.
Nosotros cuando hicimos la lectura del manifiesto por la cura en el monumento, uno de los gritos era: esta pandemia también quiere la cura. Hoy ya los médicos les gusta reposar en la idea de decir esto es una endemia, lo cual puede llegar a tener razón, nadie discute en la terminología, pero también quiere la cura. Digo, pastillas o inyección, las personas con VIH seguimos sin solución. Parece una frase casi de juego, un poco lo es, pero viene de este lado. Y el estigma social te obliga a eso, te obliga a vivir en la clandestinidad, en el miedo. Es muy duro para muchas personas vivir en estas condiciones, para otras no tanto. Para otras dicen, no, yo nunca lo cuento, nunca lo digo, tomo mi pastilla y estoy bárbaro. Es tan personal el virus como personas hayan conviviendo con él. Bien, perfecto. ¿Cómo estás? Fabio Montero es mi nombre. ¿Sabes sobre qué te quería consultar, Jaime? Sobre el tema de la vacuna. Digo la vacuna, pero la vacuna preventiva, porque por otra parte, Rosario, que tiene una trayectoria muy interesante en relación al SIDA, también está realizando la fase 3 de la creación de la vacuna, pero ya en fase de prevención, no como parte del tratamiento. ¿Cómo estamos en ese tema? Mira, te digo esto, nosotros muchos no estamos metidos en el tema porque nosotros no hacemos prevención. Nosotros hacemos política para los pares y dignificación de personas seropositivas. Hasta donde tengo entendido, Fabio, el protocolo falló, porque en Buenos Aires se dieron situaciones de infección. Estoy hablando del protocolo de pastillas. Con el protocolo de inyección, no sé honestamente en qué etapa quedó. Yo sé que acá en Rosario sí se armó el protocolo de prevención, pero con pastillas. Y tengo entendido que lamentablemente falló. Lo de la inyección, te soy honesto, no tengo idea cómo viene el avance. Me parecería fabuloso porque es una forma de prevenir y eventualmente, posiblemente hasta de erradicar en algún momento, en alguna generación, un virus complicado como este. Exactamente, sí. Nosotros en Meta Positiva siempre decimos es, bien, si sale esa vacuna, todos vamos a estar contentos porque no queremos más infección. ¿Qué hacemos con la gente que queda viva? Claro, seguro. Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con las que quedamos vivas? Hay un dato que vos dabas, Jaime, que tenía que ver con la cantidad de personas que murieron, estos 45 millones. Y si algo ha cambiado en los últimos tiempos ha sido la mortalidad, ¿verdad? Sí, las muertes obviamente en relación al SIDA ya no son tantas, se siguen sucediendo. Hay gente que sigue muriendo a causa del SIDA por falta de acceso al tratamiento, por falta de política estatal, por la desidia de la política, por miedo, porque qué sé yo, nunca se quiso tratar. No, obviamente no vamos a comparar, no vamos a decir que los números son igual. Sí podemos decir que se sigue sucediendo eso, claramente en mucha menor proporción. Pero con relación a la vacuna esta que vos decías, nosotros siempre decimos, ojalá salga, porque en realidad nosotros no queremos más infectados. Pero nunca podemos dejar de preguntar qué hacemos con las que seguimos vivas. Porque si sale la vacuna preventiva y ya nadie más se infectaría de VIH, ¿cuál sería el sentido de la inversión económica en una cura? Si claro. Ya hay vacunas, ya nadie más se va a infectar. No estoy poniéndome celoso, no quiero entrar en esa, pero sí es un punto para reflexionar, porque volvemos a lo mismo, el discurso preventivo y el discurso de la salud tienen sus vericuetos y nunca tenés que dejar de pensar las personas que quedan afectadas en ese medio. Uh-huh. Lógicamente, si te dicen, che, hay una vacuna, con esta evitamos de que la gente contraiga VIH, fabuloso. ¿Quién va a tener ganas de escuchar a una persona con VIH llamarte a la reflexión y decir, bueno, che, pero ya está, pero por lo menos ahora no se va a infectar más nadie, quédate tranquilo, con una pastilla estás bien. Y nosotros quedamos medicados hasta el día que nos morimos. Es una reflexión que traigo, pero bueno, no puedo responderte concretamente, Fabio, cuál es el avance concreto, porque generalmente protocolos son sumamente privados, son como bastante difíciles de acceso para la población en general. Yo tuve que pedirle a varios compañeros que conocía que me pasaran los protocolos que les hacen firmar para, poder estar un poco más informados. Uh-huh. Jaime, estamos próximos al 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Hay alguna actividad para ese día? ¿Van a estar las carpas? ¿Siempre están para poder realizarse el test? ¿Cómo va a ser este 1 de diciembre?
Sí, el 1 de diciembre en realidad se llama Día Internacional de Respuesta Integral al VIH. Ya por suerte ya no es más lucha. Ah, ok. Es una boludez. No te quiero corregir, guarda. Es una boludez, pero está es buenísimo. interesante sacarle la carga bélica. Me ¿no? parece que está buenísimo. Sí. En su momento sí, era una lucha contra el SIDA, de eso no cabe duda. Había que combatir el SIDA, no se sabía cómo, los paliativos, el AZT, la gente se moría. Hoy por hoy podemos hablar de una respuesta integral. Integral. Nosotros por lo menos desde Mesa Positiva y Vox y la mayoría de las organizaciones disidentes, nosotros desde Mesa Positiva organizamos una triada, miércoles, jueves y viernes, miércoles 1, 2 y 3 de diciembre. El 1 de diciembre vamos a estar en el monumento haciendo un ciclo positivo. Vamos a hacer un recorrido por las memorias víricas de las personas que vivieron con VIH acá en su momento, que vivieron y que siguen vivas. En los años 90 va a estar Mariana González, Jacqueline Romero. Vamos a tener 2 intervenciones de 2 drag queen fabulosas, Jopito Drag y Dima Limón. Y vamos a cerrar en el monumento con la lectura del Manifiesto por la Cura. El día jueves vamos a estar haciendo un conversatorio sobre discursividades víricas en Plaza Montenegro, porque es la plaza donde inicialmente se hicieron las primeras actividades con relación al VIH, y el viernes vamos a cerrar con un ciclo de poesías que llamamos La Embichada, en Parque Urquiza, con la intervención de las compañeras de la Yarará, la Tortiteca, que es un espacio de lectura y poesía lésbica, nosotros, la gente de Vox, las compañeras del movimiento Kiki, las chicas del movimiento del Kiki Ballroom. Pero no, nosotros no ponemos carpas, no hacemos testeos, no entregamos preservativos, porque en algún punto, sin que suene mal, nosotras ya estamos infectadas. Y de la prevención tiene que encargarse el Estado. Totalmente. A nosotros nos interesa mucho más, te decía esto, hacer política para nuestros pares, cuidar a nuestra gente, empoderar a nuestros compañeros, decirles, che, ¿sabés que si tu medicación te está haciendo mal podés ir y cambiarla? Che, ¿sabés que no tenés por qué decirle a nadie que vivís con VIH al momento de mantener una relación sexual? Discutir qué pasa con la cura, discutir qué pasa con la investigación, hacer arte, hacer intervención, disculpa el ruido, pero tuve que salir hacer eso, pero no prevención, porque aparte los testeos masivos que se hacen, si nosotros, yo ya lo he estudiado el caso, si yo te caigo con una escribana, te puedo meter una denuncia gigantesca porque estás violando toda la ley de SIDA, toda. Vos no podés hacer testeos masivos como los hacen, porque violas toda la ley de SIDA. El tema es que también es como muy complicado salir a batallar en contra de los testeos, porque va a decir, pero los testeos sirven, hay que hacerlo, la gente tiene que testearse, pero tiene que testearse también de sífilis, chicos, porque hay unos brotes de sífilis que no dan más, tienen que aprender a utilizar el preservativo. Tenemos que dejar de tratar de ir a cazar el virus del VIH, porque hay otros virus más complicados que el nuestro. Alguna hepatitis C mal diagnosticada y maltratada te puede matar. Un VIH, digamos, tardíamente diagnosticado se puede llegar a resolver, pero no, nosotros no hacemos carpas, no hacemos testeos. Pero van a ser 3 días con muchas actividades, así que con muchas actividades, venimos con un, muy interesantes. Te digo, un ciclo positivo en el monumento. Eso es el golazo de los golazos, o sea, tener intervenido todo el monumento, lo hicimos, lo vamos a hacer desde el fuego hasta el mástil mismo, y ahí vamos a estar, es una actividad abierta para todos los que quieran participar, es el miércoles 1 de diciembre desde las 7 de la tarde, va a haber un conversatorio, va a haber 2 intervenciones artísticas, va a haber un par de lecturas de poesía y cerramos con la lectura de manifiesto a coro, en el pedido de la aprobación en las próximas semanas de la ley que ya por suerte pasó por la Comisión de Salud, pasó por la Comisión de Presupuesto y nunca estuvimos más cerca de una ley, como me gusta decir a mí, una ley que puede cambiarlo todo. Totalmente. Bueno, Jaime, ha sido un placer charlar con vos, te agradecemos Igualmente. Muchísimo este ratito y bueno, muchas gracias y muy amables. Sí, y perdón por la insistencia, en la semana tratamos de cerrar cerca de las 10, ¿viste? Pero bueno, se hace difícil a veces con los temas que bueno, son súper interesantes y estaríamos muchísimo tiempo más incluso charlando. Gracias, Jaime, que tengas un muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, muy buen fin de semana para todos. Gracias. Hablamos con Jaime Jorquera, que es abogado integrante de Mesa Positiva VIH.